Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Acababa de aterrizar del último vuelo después de 5 días seguidos flotando en el cielo desde la Ciudad de México a Madrid y luego dando la vuelta hacia la Ciudad de México. Mi nombre es Diego Yáñez, un sobrecargo de 35 años. Estoy acostumbrado a horarios apretados como este, pero esta vez era diferente. Mi cuerpo estaba completamente exhausto. Mis ojos ardían por la falta de sueño y la espalda me dolía terriblemente por estar constantemente agachándome para servir a los pasajeros. Todo lo que quería era ir a casa. No al pequeño departamento en la Ciudad de México, sino a la casa en Puebla donde viven mis padres. Imaginé a toda la familia reunida alrededor de la mesa de la cena. Mi madre, Leticia, preparando mi carne asada favorita. Mi padre, Roberto, contando viejas historias, y yo pudiendo olvidar toda la fatiga en el cálido abrazo de mi familia. Fue por eso que decidí manejar directamente desde el aeropuerto hasta allá, aunque estaba completamente agotado. La autopista hacia Puebla me era tan familiar que podía manejarla sin necesidad de mirar las señales. El frío viento de diciembre entraba por la ventana ligeramente abierta, trayendo el olor a lluvia ligera mezclada con gases de escape. El carro giró hacia la colonia familiar, casas de estilo colonial con rejas blancas y frondosos árboles verdes. Mi corazón latía un poco más rápido por la emoción. Pero cuando el carro se detuvo frente al portón, todo cayó repentinamente en silencio. La verja de hierro estaba cerrada con una cadena colgante y el viejo candado que mi padre rara vez usaba. El patio delantero estaba completamente oscuro, sin una sola luz encendida. Normalmente, mi madre siempre encendía la luz de la entrada desde el anochecer, como una bienvenida silenciosa para cualquiera que pudiera visitar. Apagué el motor y me quedé quieto en la cabina oscura, con los ojos fijos a través del parabrisas para observar. No había señales de vida. Sin ladridos de perro, sin luz parpadeante desde la ventana de la sala de estar. E incluso la vieja camioneta de mi padre había desaparecido del garaje. Me tranquilicé a mí mismo. Quizás mamá y papá fueron a visitar a parientes, o salieron a cenar. Está bien. Pero en el fondo, un extraño presentimiento comenzó a arrastrarse. Nunca había visto la casa así. Ni siquiera cuando no había llamado con antelación. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi chaqueta, mis manos temblaban ligeramente por el frío y el agotamiento. La pantalla se iluminó y marqué el número de mi padre, Roberto Yáñez. El tono de llamada sonó una y otra vez. Un tono, 2 tonos, luego 5. Nadie respondió. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Está papá manejando, o dejó su teléfono en casa? Lo intenté de nuevo, pero seguía siendo solo el sonido desesperado del pitido. Luego llamé a mi madre. Su número, el que me sé de memoria desde que era pequeño. El teléfono sonó y sonó como un eco en el vacío. Sin respuesta. Llamé una y otra vez, cada espera extendiéndose como siglos. Ahora el presentimiento era claro. Esta no era una ausencia normal. Mis padres no eran del tipo que ignora sus teléfonos, especialmente sabiendo que yo podría llamar en cualquier momento antes de mis vuelos. Sentí la garganta seca, un sudor frío brotando a pesar del clima gélido. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré para mis adentros, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Decidí que no podía esperar más. Salí del carro. El viento frío me golpeó la cara como un cuchillo. El vecindario estaba tranquilo, solo el crujido de las hojas bajo mis pies. Caminé hacia la casa de la vecina de al lado, la señora Rosa Álvarez, una anciana viuda que había vivido aquí desde antes de que yo naciera. Siempre fue amable y a menudo traía galletas a nuestra casa durante las fiestas. Toqué la puerta. El sonido resonó en la noche. Pasó un rato antes de que ella abriera, vistiendo una bata, con los lentes deslizándose por su nariz. Diego, ¿has vuelto? ¿Por qué estás aquí tan tarde?, sonaba sorprendida, su voz ligeramente temblorosa por la edad. Hola, señora Rosa. Siento molestarla, pero no puedo contactar a mis padres. ¿Los ha visto? La casa está completamente oscura y la verja está cerrada. La señora Rosa me miró, luego echó un vistazo hacia nuestra casa, su expresión cambió. Suspiró y me jaló hacia la entrada para protegernos del viento. Diego, no sé cómo decir esto.
Hace unos días, vi a tus padres empacando sus cosas. Las cargaron en la vieja camioneta y se fueron. Cuando pregunté, solo sonrieron tristemente y dijeron que se iban temporalmente. Pensé que algo andaba mal, pero no me atreví a preguntar más. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé congelado, mi cerebro luchando por procesar la información. ¿Empacando? ¿Sabe a dónde fueron? No me dijeron nada en absoluto. Ella negó con la cabeza, acariciando el borde de su bata. No, querido. Solo dijeron que tenían que irse. Pero esta mañana, cuando fui de compras al supermercado a unas pocas cuadras de distancia, vi esa camioneta estacionada en un rincón escondido. No estoy segura de si todavía está allí, pero se veía igual. Pintura descascarada, ventanas polvorientas. Sentí la sangre subir a mi cabeza, mis oídos zumbaban, conmocionado, completamente desconcertado. Mis padres, personas mayores, ¿por qué empacarían y se irían así? ¿Qué podría ser tan grave para que no me llamaran? Traté de presionar a la señora Rosa para obtener más detalles, pero ella solo negó con la cabeza, diciendo que no sabía nada más. Lo siento, querido. Eso es todo lo que vi. Deberías intentar revisar el supermercado. Le agradecí en un estado casi aturdido, mi mente dando vueltas. Regresé al carro, mis manos temblando mientras insertaba la llave. Mi corazón latía como tambores de guerra, mi mente en blanco, excepto por un miedo vago. El supermercado no estaba lejos, a solo unos minutos en carro, pero ese tramo se sintió interminable. Imaginé todo tipo de cosas, un accidente, enfermedad, o peor, alguien obligándolos. No, eso no puede ser, me dije a mí mismo. Pero mi agarre en el volante se tensó. Cuando llegué, el supermercado estaba cerrado, el estacionamiento escasamente iluminado bajo las luces amarillentas de la calle. Conduje despacio, escaneando por todas partes. Entonces, en un rincón apartado detrás de una fila de carritos de compra abandonados, la vi. La vieja camioneta de la familia. Pintura verde descascarada en parches, ventanas cubiertas de polvo, llantas desgastadas. Mi corazón se contrajo. Me estacioné a su lado, salí, mis piernas pesadas como plomo. El aire de la noche era amargamente frío, pero el sudor aún brotaba. Me acerqué, mi mano tocando la puerta. El metal frío atravesando mi piel. Respiré hondo y tiré de la puerta para abrirla. Crujió fuertemente, e inmediatamente un olor a humedad y sofocante me golpeó en la cara. Adentro estaba completamente oscuro, pero bajo la tenue luz de la calle que se filtraba, los vi. Roberto y Leticia sentados muy juntos en el asiento trasero, con las cabezas gachas, comiendo trozos secos de pan. Se veían demacrados en comparación a como los recordaba, ropa arrugada, rostros huecos en la luz tenue. El espacio dentro de la camioneta era sofocantemente estrecho. Solo unas pocas bolsas personales, ropa doblada apresuradamente, un par de botellas de agua, cajas de galletas caducadas y una manta vieja. Nada más. Esto no era un viaje. Era una vida de errantes. Me quedé congelado, incapaz de hablar. Una ola de dolor surgió a través de mí, mezclada con una culpa abrumadora. Mientras yo había estado volando entre ciudades, sonriendo a los pasajeros, disfrutando de comidas en el avión, mis padres, las personas que habían sacrificado sus vidas enteras por mí, vivían como personas sin hogar en esta viejísima camioneta. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué no me llamaron? Quería gritar, llorar, pero mi garganta se cerró. Mis padres me miraron, sus ojos cansados. No dijeron nada, solo bajaron la cabeza en silencio. Mi madre se mordió el labio, agarrando el trozo de pan con fuerza. Mi padre suspiró, sus hombros cayendo. Quería exigir respuestas, saber qué los había llevado a este punto. Pero al ver su situación, la vergüenza y el agotamiento en sus rostros, no pude obligarme a interrogarlos. Solo pude quedarme allí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, y susurrar, mamá, papá, estoy en casa. Pero en ese momento, supe que la vida pacífica con la que había soñado estaba destrozada, y la pesadilla apenas había comenzado. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura en medio del frío cortante de la madrugada. El estacionamiento del supermercado estaba desierto,
solo el viento aullando silbaba a través de las farolas parpadeantes. No podía dejar a mis padres allí ni un segundo más. Mamá, papá, déjenme ayudarlos a salir, dije suavemente, mi voz temblando. Me metí en la camioneta, agarrando el brazo de mi madre primero. Era ligera como una pluma, como un fantasma, su piel helada por el frío que se filtraba a través de las delgadas ventanas de la camioneta. Mamá salió, sus piernas un poco inestables, y tuve que sostenerla con fuerza para evitar que se cayera. Luego fue el turno de papá. Él era más pesado, pero sus piernas temblaban como si su fuerza se hubiera agotado hace mucho tiempo. Tomó mi mano, apretándola ligeramente, pero no me miró a los ojos, tal vez por vergüenza o miedo de que yo viera el dolor en ellos. Caminamos hacia mi carro, un pesado silencio envolviéndonos como una niebla. Abrí la puerta trasera, ayudé a mis padres a acomodarse, luego recogí rápidamente las pocas bolsas de la camioneta, esas pertenencias lastimosas y escasas. Unos pocos juegos de ropa vieja, un termo y el pan seco restante. Mi corazón se apretó al pensar en ellos viviendo así durante días. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Una semana? ¿2 semanas? Y yo, su hijo adulto, había estado volando alto en los cielos, completamente ajeno. La culpa surgió a través de mí como una ola rompiendo, haciéndome querer gritar. Pero me mordí la lengua, encendí el motor y manejé hacia la noche. Durante todo el viaje de regreso a la Ciudad de México, nadie dijo una palabra. El zumbido constante del motor se mezclaba con el leve murmullo de la estación de radio local, pero nadie estaba escuchando. Miré por el espejo retrovisor y vi a mis padres sentados muy juntos, mirando hacia las ventanas completamente negras. La tensión llenaba el espacio estrecho de mi viejo sedán como una bomba de tiempo. Podía sentir claramente su vergüenza. Mi padre, el hombre que una vez se enorgulleció del hogar que construyó con su propio sudor y lágrimas, ahora reducido a vagar. Mi madre, la gentil ama de casa, ahora acurrucada como una niña perdida. Y yo, simplemente agarraba el volante con fuerza, tratando de no dejar caer más lágrimas. Un mal presentimiento se arrastró, pero lo empujé lejos, concentrándome en manejar con seguridad. Para cuando llegamos a mi departamento en el centro de la Ciudad de México, era muy tarde, casi medianoche. El viejo edificio con sus luces de pasillo de neón parpadeantes no era gran cosa, pero al menos estaba caliente. Me estacioné en el garaje subterráneo, luego ayudé a mis padres a subir al ascensor. Mamá se apoyó en mí, respirando pesadamente por el agotamiento. Papá caminaba despacio, agarrando las bolsas como si tuviera miedo de dejarlas caer. Abrí la puerta del departamento. Un espacio pequeño con una sala de estar que hacía las veces de cocina, una recámara y un balcón con vista a la calle. Encendí las luces y un cálido resplandor amarillo inundó la habitación, ahuyentando parte de la oscuridad. Luego puse el calentador al máximo, el ventilador de aire caliente zumbando ruidosamente. Mamá, papá, siéntense aquí, dije, guiándolos al viejo sofá. Saqué mantas del armario, envolviéndolas firmemente alrededor de mamá y luego de papá. Se sentaron, sus cuerpos encorvados, luciendo lastimosamente pequeños. No esperé más y corrí a la cocina para hacer rápidamente una olla de sopa. Afortunadamente, el refrigerador todavía tenía algunas verduras y pollo de la semana pasada. Piqué todo rápido, lo eché en la olla y lo llevé a ebullición con un poco de sal y condimentos. El aroma de la comida se extendió, haciendo que la habitación se sintiera menos fría. Mientras hervía a fuego lento, preparé 2 tazas de té caliente, añadiendo un toque de miel para que fuera más fácil de beber. Cuando lo saqué, mis padres me miraron con ojos llenos de vacilación, mezclada con vergüenza y miedo. Comieron despacio, sus manos temblando ligeramente por el frío y la fatiga. Mamá sorbía cada cucharada de sopa como si no hubiera tomado nada caliente en años. Papá bebió el té, el calor relajándolo un poco, pero podía ver claramente que estaban ocultando algo. Sus miradas evasivas, labios apretados con fuerza, como si hablar fuera a empeorar todo. Me senté frente a ellos, sin más rodeos. Mamá, papá, díganme, ¿por qué estaban viviendo en la camioneta así? ¿Qué pasó? Mi voz era tranquila, pero mi corazón latía salvajemente, esperando ansiosamente su respuesta. Se miraron el uno al otro, luego mamá suspiró. Hijo, nuestra casa ha sido vendida.
Sus palabras me apuñalaron en el pecho como un cuchillo. Aunque en parte lo había adivinado por las palabras de la señora Rosa, escucharlo confirmado hizo que mi corazón se constriñera. El dolor dentro de mí subió bruscamente como ácido corroyendo todo. La casa en Puebla donde crecí. Con el jardín trasero lleno de rosas de mamá. El garaje donde papá me enseñó a arreglar carros. La sala de estar con fotos familiares. Todo desaparecido. Tragué saliva, mi voz firme. ¿Quién vendió la casa? ¿Firmaron los papeles? La casa está a mi nombre. Papá interrumpió, su voz cansada. Cálmate, hijo. Déjame explicar desde el principio. Dudó, luego relató con voz entrecortada. Unos días antes, mi hermano menor, Luis Yáñez, había llevado a un grupo de extraños a la casa. Afirmaban ser compradores que llevaban papeleo hablando sobre derechos de propiedad. Exigieron que mis padres empacaran de inmediato porque la transacción estaba completa. Mis padres entraron en pánico. Esos extraños eran fríos y amenazaron con llamar a la policía si no se iban. Mis padres no tuvieron más remedio que cargar sus cosas en la camioneta e irse. Cada palabra de mamá fue como un fragmento afilado cortando directo en mi corazón. La ira se levantó en oleadas ardiendo caliente, haciendo hervir mi sangre. Luis otra vez. El hermano pequeño que una vez protegí, quien creí que podía cambiar. Viejos recuerdos inundaron mi mente, deudas de juego, las veces que casi arrastró a toda la familia al abismo. En aquel entonces, fui yo quien dio un paso al frente, vaciando mis ahorros, pidiendo prestado más para comprar una nueva casa para mis padres y poniéndola a mi nombre para protegerlos. Sin embargo, esta vez, él vendió la casa. La casa que compré para ellos. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Luis realmente hizo esto? ¿Qué derecho tenía? Gruñí, mis puños apretándose hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mamá rápidamente trató de calmarme, su voz temblaba. Hijo, no te enojes. Debe haber tenido sus razones. Después de todo, ustedes dos son hermanos de sangre. No hagas un gran problema de esto o nuestra familia se desmoronará. Pero esas palabras solo alimentaron mi rabia aún más. Durante años, había elegido el silencio, elegido el sacrificio solo para mantener a la familia intacta. Y este era el resultado. Mis padres vagando sin hogar debido al hijo que más amaban. Mi paciencia había llegado a su límite. Me levanté abruptamente, ya no dispuesto a aceptar más evasión o protección. Dije firmemente, tengo que ir a verlo ahora mismo. Mis padres me miraron preocupados, pero no me detuvieron. Salí del departamento en un estado de tensión, mi corazón latiendo como si fuera a explotar. La noche de la Ciudad de México era amargamente fría, el viento aullando a través de los edificios, pero no sentía nada excepto la ira. Conduje directamente al lugar que Luis estaba rentando, un complejo de departamentos baratos en las afueras, en Ecatepec, donde lo había visitado un par de veces para ver cómo estaba. El viaje fue largo, pero mi mente estaba llena solo de imágenes, Luis sonriendo, haciendo promesas, y luego traicionándonos de nuevo. Cuando llegué, me estacioné frente al edificio deteriorado, las tenues luces de la calle proyectando sombras sobre paredes cubiertas de grafitis. Subí las escaleras al tercer piso, el hedor a moho y basura asaltando mi nariz. La puerta de Luis estaba entreabierta, música rock fuerte sonando a todo volumen. La empujé sin tocar, y la escena ante mí me dejó atónito. El pequeño departamento improvisado estaba en un desorden horroroso. El suelo cubierto de latas de cerveza vacías, colillas de cigarrillos y boletos de apuestas arrugados esparcidos por todas partes. El aire estaba espeso con el hedor a alcohol mezclado con humo de cigarrillo rancio. En la mesa, botellas de licor medio vacías estaban junto a una pila desordenada de papeles. Facturas impagas, boletos de apuestas de fútbol. Solo un vistazo y supe que Luis todavía estaba profundamente metido en sus viejos hábitos. Sin trabajo estable, adicto al juego y a los estimulantes. La caída nunca se había detenido, solo se había ocultado por un corto tiempo. Mi corazón se retorció. Una vez había creído que él cambió. Me engañé pensando que sus viejas promesas eran reales. Y ahora vendió la casa de nuestros padres para pagar deudas de juego. Luis estaba sentado en el sofá desgastado fumando, y cuando me vio, su rostro palideció.
Diego, ¿por qué estás aquí a esta hora?, balbuceó apresuradamente, poniéndose de pie, torpemente tratando de limpiar el desastre. Las latas de cerveza rodaron por el suelo, los boletos de apuestas volaron por todas partes. No esperé. Entré gruñendo. ¿Qué le hiciste a la casa de mamá y papá? ¿La vendiste? ¿Cómo te atreves a traer extraños para echarlos? Lo agarré del cuello, golpeándolo contra la pared. Mis ojos ardían rojos de rabia. Luis evitó mi mirada, su rostro drenado de color. Cálmate, hermano. No fue así. Solo pedí prestado temporalmente. Luego me presionaron demasiado fuerte. Tuve que vender. Tuviste que vender la casa que está a mi nombre, rugí. ¿Qué derecho tienes? Luis tragó saliva, su voz temblaba. No pensé que llegaría tan lejos. Era solo papeleo temporal. Planeaba pagarlo y comprarla de nuevo. ¿Lo juro? ¿Qué juras?, lo interrumpí. Hace 3 años juraste lo mismo. ¿Y qué pasó? Volvió la cara, su voz desvaneciéndose. No esperaba que echaran a mamá y papá. No quería que eso pasara. Solté una risa amarga y hueca. ¿No querías? ¿Siquiera sabes dónde están ahora mismo? Luis se quedó en silencio. Están viviendo en la camioneta, dije lentamente, cada palabra como un clavo siendo martillado. Comiendo pan seco en esa vieja y mohosa camioneta. Luis se congeló por un momento, luego sacudió frenéticamente la cabeza. No es mi culpa. Las deudas eran demasiado urgentes. Los usureros me amenazaron. La maña, ya sabes, no tenía otra opción. Siempre es culpa de alguien más, mi voz bajó. Nunca tuya. Levantó la vista, ojos rojos, pero aún tratando de discutir. No lo entiendes. Tienes un trabajo estable, dinero. Pero yo. Lo interrumpí. No me culpes. Te he cargado lo suficiente. La habitación cayó en un pesado silencio. Miré a Luis y, por primera vez, ya no vi a mi hermano pequeño. Solo un extraño evitando desesperadamente la responsabilidad. En ese momento, entendí. Lo más aterrador no era que Luis hubiera caído, podría haberse levantado de nuevo, sino que nunca había aceptado verdaderamente la culpa ni sentido remordimiento. La confianza a la que me había aferrado durante tanto tiempo se derrumbó por completo, como un castillo de naipes cayendo. Solté mi agarre, di un paso atrás, sintiéndome drenado hasta el punto del vacío. Dije, con voz helada, esta vez, manéjalo tú mismo. Ya no voy a salvarte más. Luis me llamó, pero yo ya me había dado la vuelta y salido, llevando una decisión que sabía que cambiaría todo a partir de ese momento. Dejé el departamento de Luis en un estado de ira extrema, apenas capaz de controlar mi respiración. La ira era como una bomba de tiempo en mi pecho, haciendo que mi corazón latiera salvajemente, la sangre corriendo a mi cabeza en oleadas ardientes. Esa habitación abarrotada con su olor abrumador a alcohol y boletos de apuestas esparcidos todavía me perseguía mientras bajaba apresuradamente las escaleras, mis pies moviéndose rápidamente como si huyera. La puerta del edificio deteriorado se abrió de golpe, y el viento nocturno de la CDMX me golpeó la cara con una frialdad helada, pero no sentí nada excepto la furia ardiendo dentro. Salté al carro, inserté la llave con manos temblorosas y encendí el motor. Rugió cobrando vida. Pisé el acelerador a fondo y aceleré hacia la oscuridad, las tenues luces de la calle pasando como fugaces rayos de luz. Conduje sin rumbo por la noche, mi mente en blanco. Las calles de la ciudad a altas horas de la noche estaban desiertas, solo el sonido de las llantas rodando sobre el asfalto mojado después de la lluvia y el leve murmullo de una vieja canción de rock en la radio que no me molesté en apagar. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y dolían, pero no solté. La rabia gradualmente dio paso a viejos recuerdos inundando mi mente como un carrete de película en cámara lenta arrastrándome al pasado. Hace 3 años, todo comenzó a descarrilarse. Una pequeña grieta al principio, pero lentamente se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Lo recordaba todo claramente. Y ahora, en la oscuridad de esta noche, esas imágenes cobraban vida, dolorosamente nítidas. Hace 3 años, yo todavía era un sobrecargo ocupado, volando de una ruta a la siguiente.
Ciudad de México a Madrid, luego dando la vuelta hacia Los Ángeles. Mi vida en ese entonces consistía en maletas, hoteles desconocidos y videollamadas cortas con la familia. Luis tenía 28 años en ese momento, el hermano pequeño que siempre vi como un niño que necesitaba protección. Una vez había sido un niño inteligente, bueno en la escuela, pero luego todo cambió. Luis cayó profundamente en el juego, casinos y estimulantes. Al principio, no lo sabía. ¿Cómo podría cuando estaba al otro lado del mundo? Pero las primeras señales fueron llamadas esporádicas pidiendo dinero prestado. Hermano, ¿puedes prestarme algo para gasolina?, decía casualmente. Luego las cantidades crecieron. Necesito pagar a un amigo solo temporalmente. Envié el dinero pensando que era menor, pero en el fondo me sentía incómodo debido a mis constantes viajes de trabajo y vuelos interminables. Solo me di cuenta de que algo andaba mal cuando mis padres comenzaron a mostrar preocupación y a evadir preguntas cada vez que preguntaba por Luis. En nuestras videollamadas de fin de semana, mamá forzaba una sonrisa. Sus ojos decían, Luis está bien, hijo. Solo está ocupado con el trabajo. Papá cambiaba hábilmente de tema. ¿Cuál es tu próximo vuelo? Cuéntame sobre él. Los presioné, pero solo negaron con la cabeza, diciendo que no era nada. Una inquietud sin nombre creció dentro de mí, pero el torbellino del trabajo me arrastró rápidamente. Me convencí de que era solo preocupación innecesaria. Hasta que un día, todo explotó. Era una tarde sofocante de verano. Acababa de aterrizar de Madrid, exhausto pero emocionado por visitar casa. El carro se detuvo frente a nuestra vieja casa en Pachuca, una casa de 2 pisos con un pequeño jardín donde Luis y yo crecimos. Pero al entrar, una atmósfera pesada envolvió todo. Mis padres estaban sentados en la sala de estar, con los rostros pálidos, sosteniendo un papel arrugado. «Estás en casa», dijo mamá, con voz temblorosa antes de estallar en llanto. Papá suspiró y me entregó el papel. El aviso de ejecución hipotecaria del banco. Mi corazón se contrajo. La casa, el único activo de la familia lleno de recuerdos, ahora estaba en riesgo de ser embargada. Resultó que Luis había engañado a mis padres para que firmaran una hipoteca. Se acercó a ellos con una expresión lastimera. Mamá, papá, necesito pedir prestado temporalmente para superar este momento difícil. Es solo un préstamo a corto plazo. Lo pagaré de inmediato. Les contó sobre las crecientes deudas de juego, malos amigos presionándolo y, peor aún, amenazas de la maña si no pagaba. Por amor a su hijo menor y miedo de que se involucrara con el crimen organizado, mis padres aceptaron firmar sin entender completamente las consecuencias. Pensaron que lo estaban salvando, pero en realidad estaban empujando a toda la familia al abismo. Cuando todo salió a la luz, el banco envió el aviso de ejecución hipotecaria porque Luis no había pagado. Mis padres finalmente se dieron cuenta. Recordaba claramente sus ojos desesperados. Mamá sentada y llorando, culpándose a sí misma. ¿Cómo pude ser tan estúpida confiando en él así? Mientras papá inclinaba la cabeza, con los hombros caídos, susurrando, fallé. Inmediatamente fui a buscar a Luis. Estaba en un bar barato de los suburbios, borracho entre latas de cerveza vacías y amigos de mala muerte. Cuando lo arrastré afuera, incluso trató de sonreír. Diego, has vuelto. No es gran cosa. Pero cuando lo confronté, colapsó de rodillas en la banqueta, con lágrimas corriendo. Hermano, me equivoqué. Este es mi último error. Juro que dejaré el juego, dejaré de beber, empezaré de nuevo. Su voz temblaba con promesas. Mis padres, cuando se enteraron, no pudieron regañarlo duramente. Solo lo abrazaron. Mamá acariciando su cabello. Cambia, hijo, y nuestra familia estará bien. Papá asintió. Creemos en ti esta vez. Yo estaba dividido entre la ira y la compasión. Decepcionado y atormentado. Enojado con Luis por traicionar la confianza, por empujar a la familia al borde. Pero sentía lástima por él porque, después de todo, era mi hermano de sangre, el niño al que enseñé a jugar fútbol, al que protegí de los matones en la escuela. Al final, decidí asumir las consecuencias por toda la familia. No podía dejar que mis padres se quedaran sin hogar en su vejez.
Retiré todos mis ahorros acumulados durante años, salarios de sobrecargo, bonos de larga distancia que había reservado para mi futuro. No fue suficiente, así que pedí prestado más al banco con intereses altísimos y rogué a viejos amigos y colegas por préstamos sin intereses. En total, una suma enorme, millones de pesos, pero apreté los dientes y lo soporté. Usé ese dinero para comprar una casa nueva para mis padres en Puebla. Más pequeña pero acogedora, con un frondoso patio delantero y un garaje lo suficientemente grande para la vieja camioneta. Para evitar que volviera a suceder, puse la casa a mi nombre, viéndolo como la máxima protección para ellos. De ahora en adelante, vivan aquí. La casa está a mi nombre, así que todo será más seguro, les dije firmemente. Asintieron, con los ojos rojos de gratitud. Luis hizo todo tipo de promesas. Hermano, conseguiré un trabajo y te pagaré. Asentí, esperanzado, aunque mi corazón estaba lleno de dudas. Siguió un periodo de calma. Luis parecía cambiar. Encontró trabajo a tiempo parcial en una cafetería, vagaba menos y ocasionalmente visitaba a mis padres con pequeños regalos. Sin grandes problemas, sin pedir más dinero prestado. Me convencí de que mi hermano realmente había cambiado, que esos votos no eran mentiras. En cada vuelo a casa, veía a la familia reunida riendo y hablando y pensaba, gracias a Dios todo está bien. Incluso estaba orgulloso de mi decisión, creyendo que el amor fraternal había prevalecido. Pero entonces la imagen de mis padres acurrucados en la camioneta me devolvió a la realidad. Estaba conduciendo a través de la noche, agarrando el volante con fuerza, y me di cuenta de que Luis nunca había cambiado realmente. Solo había aprendido a ocultarlo mejor. Las sonrisas falsas, las promesas vacías y ahora esta segunda traición. Vender la casa para pagar deudas de juego. La ira surgió de nuevo, mezclada con un dolor desgarrador. ¿Cómo pude haber sido tan tonto? ¿Cómo pude dejar que me engañara una y otra vez? El carro aceleró por la autopista, los faros atravesando el camino oscuro. Pero dentro de mí, la oscuridad era aún más espesa. Sabía que a partir de esta noche, tenía que actuar. No por Luis, sino por mis padres, por mí mismo. Regresé al departamento al amanecer, la primera luz de la mañana atravesando tenuemente los rascacielos de la Ciudad de México, pintando una esquina del cielo de rojo. La habitación aún estaba caliente por el calentador que había encendido antes de irme, pero la atmósfera era pesada, como una lámina de plomo presionando mi pecho. Mis padres estaban dormidos en el sofá, envueltos firmemente en mantas, sus rostros demacrados visibles bajo el tenue resplandor de la luz nocturna. No los desperté. Me quité la chaqueta en silencio, me senté en la silla de enfrente y miré al vacío. Mi mente daba vueltas con imágenes. El rostro pálido de Luis, los boletos de apuestas esparcidos y mis padres acurrucados en la camioneta. Traté de acostarme en la cama, esperando que llegara el sueño, pero esa noche di vueltas sin fin. Mi cama, una simple en la recámara estrecha, solía ser donde descansaba después de largos vuelos. Pero esta noche, se sentía como un potro de tortura. Rodé de un lado a otro. Las sábanas y mantas arrugadas, el sudor brotando a pesar del frío. Mis ojos permanecieron muy abiertos, mirando el techo agrietado. Grietas que reflejaban a mi familia en este momento. Apenas dormí, solo dormitando en ráfagas cortas y pesadillescas. En mis sueños fragmentados, veía a Luis de rodillas disculpándose como hace 3 años, solo para que él sonriera con malicia y se convirtiera en una sombra que se tragaba a mis padres enteros. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, empapado en sudor frío. Esto no puede seguir así, murmuré para mí mismo, sentándome para secarme la cara. La decisión se había cristalizado. Tenía que denunciar a Luis. No más encubrimientos. No más perdones. Esta era la línea final. Unas horas más tarde, cuando la luz fuera de la ventana se hizo más brillante, logré dormir brevemente. El sueño fue superficial e interrumpido, lo suficiente para evitar que mi cuerpo colapsara. Cuando desperté de nuevo, el sol ya había salido por completo. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana y proyectaba un brillo pálido sobre la habitación. Mi cuerpo dolía por la falta de sueño, pero los restos de la ira de anoche mantenían mi mente tensa. Fui silenciosamente a la cocina y preparé un desayuno sencillo para todos. Huevos fritos,
pan tostado y café negro. El olor a comida se extendió por el departamento, un débil intento de disipar la atmósfera pesada. Poco después, mis padres se despertaron. Mamá se frotó los ojos y salió, el agotamiento aún grabado en su rostro. Papá se sentó lentamente, con los hombros caídos como si todavía llevara una carga inquebrantable. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa del comedor. El silencio se alargó. Nadie habló primero, solo el leve tintineo de cucharas contra platos, el crujido seco de las tostadas y sonidos inconexos de comer. Mamá ocasionalmente me miraba con preocupación. Papá mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en el plato de huevos frente a él. No pude soportarlo más y rompí el silencio sacando a colación la confrontación de anoche con Luis. Me encontré con Luis anoche, dije, mi voz tranquila pero resuelta, dejando mi cuchara. Admitió todo. Vendió la casa para pagar deudas de juego, falsificó documentos. Mis palabras fueron como una bomba retardada, haciendo que el aire fuera aún más tenso. Mamá dejó de comer, sus ojos se pusieron rojos. Papá suspiró sin levantar la cabeza. Continué explicando que todo había excedido mi tolerancia. Lo he protegido demasiadas veces. Hace 3 años, asumí la deuda y compré una casa nueva. Y ahora, ustedes dos viviendo en la camioneta, no puedo seguir haciendo esto. Mi voz temblaba ligeramente, no de miedo, sino de dolor. Declaré firmemente que ya no podía cubrirlo ni quedarme callado. Voy a denunciar a Luis a las autoridades. La ley tiene que involucrarse. No hay otra manera. Mis palabras golpearon como un sop. Papá se congeló, inclinando la cabeza con un profundo suspiro. Ya no tenía la fuerza para aconsejar indulgencia o pedirme que fuera suave como lo había hecho antes. Profundas arrugas surcaban su rostro. Sus ojos estaban nublados por la fatiga. «Has decidido hacer eso», susurró roncamente. Entendía que el asunto había cruzado el límite de los lazos fraternales ordinarios. Él había sido el padre tratando de mantener a la familia unida. Pero ahora sabía que era imposible. «No te culpo, hijo. Solo siento dolor porque al final todavía no pude mantener a la familia intacta como intenté». Mamá rompió a llorar, abrumada por la vergüenza y la desesperación. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Apretó la servilleta con fuerza. ¿Cómo terminó nuestra familia así? ¿Qué hice mal? Como resultó Luis de esta manera, seguía culpándose a sí misma, lamentando porque la familia había caído en este estado. Su voz se quebraba, intercalada con sollozos. Aunque desconsolada, no se opuso a mi decisión. Solo asintió en silencio a través de sus lágrimas. Abracé a mamá, sintiendo su cuerpo temblar. El desayuno terminó en un pesado silencio, pero la decisión había sido tomada. Las acciones siguieron a las palabras. Ese mismo día, presenté una denuncia ante las autoridades. Conduje hasta el Ministerio Público en la Ciudad de México, mi corazón latiendo con nervios. La oficina estaba ocupada, teléfono sonando, olor a café y papeleo viejo. Me senté frente a un oficial de mediana edad llamado agente Ramírez, quien escuchó mi historia con una expresión seria. Proporcioné toda la información relevante sobre la propiedad de la casa, documentos a mi nombre, viejos recibos de compra y la venta ilegal de Luis. Mi hermano falsificó firmas y vendió la casa sin mi consentimiento, expliqué, con voz firme, pero manos apretadas. El agente Ramírez tomó notas y asintió. Investigaremos. Necesitaremos más pruebas, pero suena serio. Las autoridades se movieron rápidamente y abrieron una carpeta de investigación. Los días siguientes fueron tensos, sofocantes de anticipación. Recibí llamadas de la fiscalía solicitando documentos adicionales. Luis fue convocado para ser interrogado. Lo imaginé sentado en la sala de interrogatorios, con el rostro pálido, obligado a presentar los papeles de venta. Esos documentos con las firmas falsificadas fueron enviados a peritos para su verificación. Esperé los resultados como si estuviera sentado sobre brasas, revisando mi teléfono constantemente. Entonces llegaron los resultados. El poder notarial y las firmas relacionadas eran falsificados. El agente me llamó. Tenemos pruebas. Este caso irá a juicio. Mi corazón se aceleró, una mezcla de alivio y dolor.
El juicio tuvo lugar unas semanas después en los tribunales de la Ciudad de México. La sala del tribunal estaba fría, con filas de viejos bancos de madera y olor a papel y sudor. Me senté en el lado del demandante junto al abogado que contraté, un hombre serio de mediana edad con lentes gruesos. Luis se sentó en el lado del acusado, vistiendo una camisa arrugada, con la cabeza gacha. Mis padres se sentaron en la galería. Mamá agarraba la mano de papá con fuerza, con los ojos rojos. El juicio fue largo, con pruebas completas de mi propiedad legal, documentos de compra de hace 3 años, recibos bancarios y el informe de verificación de firmas falsificadas. El fiscal presentó claramente, el acusado Luis Yáñez falsificó documentos para vender una propiedad sobre la que no tenía derecho, causando daño a su familia. El abogado defensor de Luis trató de argumentar que el acusado estaba bajo presión por deudas y no tenía la intención de defraudar, pero la evidencia era abrumadora. El juez dictaminó que la transacción era inválida. Se ordenó que la casa me fuera devuelta, lo que significaba que mis padres podían regresar a su antiguo hogar. Cuando el juez golpeó el mazo y declaró transacción nula, propiedad devuelta al propietario original, sentí que se levantaba una carga, pero ninguna alegría. Luis fue declarado culpable de cargos que incluían falsificación de documentos, fraude y transacción deshonesta. La sentencia, 2 años de libertad condicional con supervisión, fuertes multas y 200 horas de servicio comunitario. Sin tiempo en prisión, pero suficiente para hacerlo reflexionar. En la sala del tribunal, Luis mantuvo la cabeza baja, con el rostro ceniciento por primera vez, mostrando claro miedo y confusión. No más evasivas ni echar culpas. Parecía finalmente captar las consecuencias reales de lo que había hecho. Me miró, ojos rojos, labios moviéndose silenciosamente. Papá se sentó en silencio, su mirada pesada, aliviado de que la casa fuera devuelta y pudiera regresar a su garaje familiar y juguetear con la vieja camioneta. Sin embargo, adolorido de ver a su hijo menor en el banquillo de los acusados. Sostuvo la mano de mamá. Sus hombros temblaban ligeramente. Leticia lloraba en silencio, la pérdida, no de la propiedad, sino de ver a la familia destrozarse ante sus ojos. Se cubrió la boca, lágrimas corriendo. Escuché el veredicto con calma exterior, pero por dentro me sentí agobiado. Había recuperado la casa para mis padres. Podía llevarlos de regreso a Puebla y empezar de nuevo. Sin embargo, también sabía que desde ese momento, nuestra familia nunca volvería a estar completa. El vínculo fraternal estaba roto. La confianza no podía ser reparada. Mientras salíamos de la sala del tribunal, el viento frío me golpeó la cara. Vi a Luis siendo llevado y me pregunté en silencio si el precio era demasiado alto. Entonces me di cuenta, no importa cuán doloroso fuera, no tenía arrepentimientos. Se había hecho justicia, y eso era lo único correcto que aún podía hacer. Después del juicio, mis padres regresaron a la casa en Puebla con el corazón pesado. Los llevé a casa. La ruta familiar estaba ahora sofocantemente silenciosa. Cuando el carro se detuvo en el portón, mamá salió primero, sus manos temblando mientras sostenía la llave. La casa era exactamente la misma. Exuberante patio delantero, valla blanca, pero la atmósfera interior era completamente diferente, como una tumba fría y desolada. Los ayudé a reorganizar sus pertenencias, la ropa vieja de la camioneta, los pocos artículos dispersos que quedaban. Papá colocó libros en silencio de nuevo en el estante. Mamá limpió el polvo de la mesa del comedor, pero nadie habló. Podía sentir claramente el vacío persistente después de la terrible experiencia, como un vasto vacío que se había tragado las viejas risas. Cada rincón de la casa nos recordaba a Luis. El sofá donde solía tumbarse viendo la televisión. El garaje donde papá le enseñó a arreglar carros. Ahora esos recuerdos no eran más que dolor. Me quedé mirándolos un rato, con el corazón contrayéndose, luego me despedí para regresar a la Ciudad de México. Mi trabajo de sobrecargo me llamaba de vuelta. Los largos días de vuelos se reanudaron uno tras otro desde la Ciudad de México a Nueva York, luego dando la vuelta a través de Madrid. La vida gradualmente fue arrastrada de nuevo a su ritmo familiar. Documentar equipaje, servir a los pasajeros, sonreír cortésmente, aunque mi corazón estaba pesado. Arriba en el avión, en medio de las nubes blancas, intenté olvidar, pero las imágenes de la sala del tribunal todavía me perseguían.
Luis con la cabeza gacha, mamá llorando en silencio. En las noches en hoteles desconocidos, yacía despierto preguntándome si había sido demasiado duro. Pero luego me recordaba a mí mismo, esta es la única manera de hacer que se detenga. Cada vez que visitaba a mis padres, generalmente los fines de semana o entre vuelos, todavía nos reuníamos alrededor de la mesa de la cena. Mamá cocinaba platos familiares, carne asada, ensalada de verduras, pan fresco caliente, pero las comidas se habían vuelto mucho más tranquilas, más como ceremonias solemnes que reuniones familiares. Nadie mencionaba a Luis. Su nombre se había convertido en tabú en el hogar. Si a alguien se le escapaba accidentalmente, la atmósfera se congelaba instantáneamente. Papá hablaba del clima. Mamá preguntaba sobre mis vuelos, y yo respondía brevemente, evitando el espacio vacío en la mesa. El viejo asiento de Luis. Vi a papá envejecer visiblemente, cabello completamente blanco, pasos lentos y laboriosos. Mamá a menudo se sentaba mirando por la ventana, con los ojos distantes, como si esperara algo que nunca llegaría. Traté de llenar el silencio con historias alegres, pero en el fondo, sabía que la grieta era demasiado profunda. Pasaron unos meses así. El tiempo fluía silenciosamente como un río, llevándose el dolor, pero nunca borrándolo. Una tarde de primavera, visité a mis padres después de un vuelo desde París. El aire era fresco, el viento traía el aroma de las flores tempranas. Estábamos cenando. Salmón a la parrilla de mamá con verduras al vapor, cuando hubo un repentino y frenético golpe en la puerta. El sonido resonó a través de la casa tranquila, asustándome. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a esta hora? Mamá susurró, su rostro palideciendo. Papá me miró, luego se levantó lentamente. Empujé mi silla hacia atrás y fui a la puerta primero, un mal presentimiento surgiendo. Cuando la abrí, Luis estaba allí luciendo demacrado y desaliñado. Ropa arrugada, mejillas huecas, barba descuidada, ojos salvajes de pánico. Se había consumido, mejillas hundidas, pareciendo un fantasma errante. Tartamudeó mi nombre con voz ronca, mirando constantemente por encima del hombro como si temiera ser seguido. Mis padres se congelaron al ver a su hijo menor en ese estado, sintiendo lástima y terror a la vez. Mamá se cubrió la boca, con los ojos rojos. ¿Qué has hecho para terminar tan asustado? Papá se quedó quieto, agarrando el marco de la puerta con fuerza. Luis suplicó entrar, con voz suplicante. Por favor, déjenme entrar. Necesito hablar. Dudé por un segundo, luego abrí más la puerta y lo jalé hacia adentro. La puerta se cerró, la cerradura hizo clic, pero la tensión en el aire se sentía lista para explotar. Luis entró en la sala de estar, con las piernas temblando, luego de repente cayó de rodillas ante mis padres y yo. Mamá, papá, Diego, por favor escúchenme, lloró, lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Nos rogó que le diéramos una oportunidad para hablar, para ser escuchado, su voz quebrándose con sollozos. Nos sentamos, mamá temblando le sirvió agua, papá mirando fijamente. Luis confesó que durante su caída, había pedido prestada una gran suma a la maña para seguir jugando. Pensé que solo unos pocos juegos más y lo ganaría de nuevo, pero las deudas se acumularon, dijo, con voz temblorosa. Cuando ya no pudo pagar, los prestamistas comenzaron a cazarlo, amenazando su vida e incluso a su familia. Dijeron que irían tras de ti y Diego si no pagaba. Luis relató cómo durante meses había vivido escondido, moviéndose constantemente, durmiendo en bancos del parque, mendigando comida. No se había atrevido a regresar a casa por miedo a implicarnos, pero había estado merodeando cerca del vecindario durante días, esperando una oportunidad para verme, porque eres el único que puede salvarme. En total vergüenza, Luis me rogó ayuda una última vez, diciendo que sin dinero para pagar la deuda, lo matarían. Hermano, me matarán y tal vez a toda la familia. Por favor, ayúdame solo esta vez. Su voz era desesperada, sus manos agarraban mi camisa con fuerza. Escuché en silencio, mi rostro endureciéndose mientras los recuerdos de sus dos traiciones anteriores se repetían claramente en cámara lenta. La primera vez hipotecando la vieja casa, la segunda falsificando documentos para vender esta. La vieja ira surgió, mezclada con sospecha. ¿Estás diciendo la verdad, o es esta otra mentira para engañarnos a mí y a mamá y papá de nuevo? Rechacé rotundamente, con voz helada.
Ya no sé qué es real y qué es mentira. Las 2 veces que me engañaste antes me han dejado sin confianza en ti en absoluto. Luis entró en pánico, continuando de rodillas y suplicando, volviéndose hacia mis padres en busca de ayuda. Se los ruego, mamá y papá. Por favor hablen con él. No puedo sobrevivir así. Sollozó, con el cuerpo temblando. Roberto y Leticia observaron la escena con un dolor insoportable, compadeciéndose de su hijo menor caído, una vez su orgullo, pero aterrorizados de que el desastre arrastrara a la familia al abismo de nuevo. Papá inclinó la cabeza en silencio, sintiéndose impotente porque ya no podía proteger a sus hijos como antes. Una vez había sido el pilar, pero ahora solo podía suspirar. ¿Qué has hecho para terminar así, Luis? Ya no sé cómo protegerte. Mamá rompió a llorar, dividida entre el miedo de perder a su hijo y el trauma de lo que Luis había causado. Se cubrió la cara, lágrimas brotando. ¿Cómo dejaste que llegaras a este punto? Te amo tanto, pero ya hemos perdido casi todo. Se volvió hacia mí, temblando, preguntando si había alguna otra forma de salvar a Luis sin destruir más a la familia. Hijo, ¿hay alguna manera? No quiero perder a mi hijo menor, pero tengo tanto miedo. Miré a mis padres, viendo claramente el dolor y el agotamiento grabados profundamente en sus rostros, arrugas más profundas, ojos tenues por las lágrimas. Miré a Luis, su figura demacrada y desesperada, despojada de cualquier orgullo anterior, ahora solo un hombre lamentable. Dentro de mí surgió un feroz conflicto interno entre la razón y los lazos familiares. La razón advertía, no ayudes. La tragedia se repetirá una tercera vez. Venderá la casa de nuevo, pedirá prestado más, traicionará de nuevo. Pero los lazos familiares susurraban, es tu hermano de sangre, y si la mafia realmente viene, ¿qué pasará con mamá y papá? Temía que ayudarnos atrapara en el mismo círculo vicioso de nuevo. Pero al mismo tiempo, no quería que mis padres fueran arrastrados al peligro por extraños, llamadas amenazantes, figuras sombrías acechando. En ese momento, entendí que mi próxima decisión no solo determinaría el destino de Luis, sino también si esta familia todavía tenía una oportunidad de mantenerse en pie. El aire de la sala de estar era pesado. El llanto de mamá resonaba. Los suspiros de papá y los ojos suplicantes de Luis. Mi corazón latía salvajemente, tenso como si estuviera al borde de un abismo. Miré alrededor de la habitación, las fotos familiares colgadas en las paredes, la mesa de la cena aún a medio terminar con nuestra comida, y la oscuridad arrastrándose lentamente a través de la ventana. Todo ello esperando silenciosamente mi decisión. La razón me decía que le diera la espalda, que dejara que Luis cargara con las consecuencias completas de lo que había causado. Pero la imagen de mis padres ancianos temblando de miedo hizo imposible que hiciera eso. Después de un pesado silencio, hablé, mi voz tensa. Bien, te ayudaré esta última vez. Miré directamente a Luis. No porque todavía confíe en ti, sino porque no puedo dejar que mamá y papá sigan viviendo con el miedo que has creado. Luis se derrumbó, llorando allí mismo, una mezcla de alivio y desesperación, lágrimas cayendo como lluvia mientras su cuerpo temblaba arrodillado en el suelo. Mantuvo la cabeza gacha, agradeciéndome profusamente como si temiera que la decisión se desvaneciera si decía algo incorrecto. Su rostro estaba contorsionado, ojos rojos mirándome con gratitud mezclada con miedo, como un niño perdido encontrando finalmente el camino a casa. Mis padres soltaron un suspiro de alivio como si acabaran de ser sacados de un abismo sin fondo. Papá se desplomó en su silla, hombros caídos, pero sus ojos menos tensos, mientras mamá se secaba las lágrimas, su mano temblorosa agarrando la mía. Aún así, la inquietud persistía en sus corazones. Podía verlo en la forma en que mamá miraba a Luis, tanto amando como temiendo, como si supiera que esto era solo temporal. Pero escucha claramente, dije firmemente, levantándome de mi silla para crear cierta distancia. Esta ayuda viene con condiciones. Si no haces exactamente lo que digo, dejaré de pagar la deuda de inmediato. Sin segundas oportunidades, sin negociaciones. Luis se estremeció y levantó la vista. Lo sé. No te defraudaré de nuevo. Lo interrumpí, no dejándole calmarme con palabras familiares. No me digas eso. Lo he escuchado suficiente. Esta vez, solo acciones. No promesas. Asintió rápidamente, voz urgente. Sí, hermano.
Lo que digas, lo haré. Expuse la primera condición, mi tono firme pero frío. Tienes que conseguir un trabajo. Arreglaré uno real para ti, estable con un salario mensual. No aceptaré esos trabajos casuales que dejas después de unos días. Lo miré fijamente. Si renuncias a mitad de camino, lo sabré de inmediato. Y entonces todo termina. Luis tragó saliva y asintió de nuevo. Continué sin pausa. Segundo, tienes que unirte a un programa de adicción al juego. El centro que yo elija, informes semanales, sin saltarse sesiones. Enfatice cada palabra. Solo una evasión y lo tomaré como que eliges volver a tus viejas costumbres. Luis dijo rápidamente, de ninguna manera, hermano. Prometo que asistiré a todas. Declaré la condición final lenta pero decisivamente. Solo pagaré la deuda a plazos. Solo cuando vea pruebas con mis propios ojos de que estás cumpliendo. Recibos de pago y confirmaciones del centro de rehabilitación. Todo. Lo miré sin parpadear. No voy a entregar una suma global. Ganas tanto progreso como yo pago. Un error y se acabó. Luis se congeló. El miedo era evidente en su rostro al darse cuenta de que esto ya no era un rescate fácil. No cambiarás de opinión, ¿verdad?, preguntó suavemente, casi suplicando. Respondí, voz helada. Esta es la única vez que discuto esto. Después de eso, no habrá nada más. La habitación quedó en silencio. Finalmente, Luis bajó la cabeza. Lo haré. No porque estés pagando, dijo en voz baja. Sino porque si fallo esta vez, sé que perderé todo. Mamá abrazó mi brazo con fuerza, sus ojos llenos de gratitud mezclada con miedo. Lágrimas corriendo de nuevo. Apretó más fuerte, aferrándose a esta última esperanza. Papá solo asintió en silencio, entendiendo que esta decisión era el límite final entre salvar a alguien y destruir a la familia. Me miró, ojos tenues por la edad, luego se volvió hacia Luis. No nos decepciones de nuevo. La atmósfera de la sala de estar se calmó gradualmente, pero la tensión aún colgaba en el aire como una bomba de tiempo. Al día siguiente, todo se movió rápidamente. Me desperté temprano preparando café negro fuerte para mantenerme alerta después de una noche de insomnio. Luis había acordado reunirse con los prestamistas, la mafia que mencionó, en un tranquilo café en las afueras de Puebla. Lo llevé allí. El viaje fue silencioso excepto por las tenues noticias en la radio. Luis se sentó a mi lado, retorciéndose las manos, con el rostro pálido de ansiedad. ¿Crees que aceptarán?, preguntó suavemente, voz temblorosa. No respondí, solo agarré el volante con más fuerza, concentrándome en la carretera. La reunión tuvo lugar en una atmósfera lo suficientemente tensa como para sofocar. El viejo café tenía mesas de madera con cicatrices y un espeso hedor a humo de cigarrillo. Los prestamistas, 3 hombres corpulentos con caras llenas de cicatrices vistiendo chamarras de cuero negro, estaban sentados en un rincón apartado, ojos escaneando como lobos cazando. Cuando entramos, uno sonrió con malicia. El chico y su hermano mayor finalmente aparecieron. ¿Asustados ahora, eh? Me mantuve tranquilo y en control, sentándome frente a ellos sin mostrar ningún miedo, aunque mi corazón latía con fuerza. Luis presentó los documentos del préstamo, los montos de interés y los plazos, sus manos temblando mientras los colocaba sobre la mesa. Los papeles arrugados mostraban una deuda enorme, cientos de miles de pesos, con su firma garabateada. Examiné cada detalle cuidadosamente, hojeando las tasas de interés exorbitantes y las cláusulas amenazantes, dándome cuenta de que esta no era una historia fabricada para pedir dinero. Era mafia real con amenazas que podrían convertirse en acción en cualquier momento. La ira hacia Luis surgió de nuevo, pero la reprimí y me concentré en la tarea. Negocié directamente, voz pareja. Pagaré la deuda de mi hermano, pero a plazos, no todo de una vez. Aquí está el cronograma. Deslicé el papel que había preparado detallando los montos, plazos y condiciones de pago. Pagos graduales mensuales basados en el progreso de Luis. Redactamos un acuerdo por escrito. Insistí en que lo firmaran en el acto, sin confiar nada a promesas verbales. Los prestamistas estaban disgustados. Uno gruñó: ¿quién te crees que eres poniendo condiciones?
Pero al final, aceptaron porque negarse significaba que podrían no recuperar nada. Matar a Luis los dejaría con las manos vacías, y firmaron, sonriendo con malicia. Bien, pero si te retrasas, aunque sea un día, visitaremos la casa de tus padres primero. Finalicé el acuerdo, prometiendo nada más allá de lo que estaba en papel, luego me levanté y me fui. Al salir, Luis caminaba detrás de mí con la cabeza gacha, voz temblorosa mientras se disculpaba repetidamente y me agradecía. Gracias, hermano. No te defraudaré. Seguía repitiéndolo como una oración. No respondí verbalmente, solo asentí una vez brevemente, ojos fijos en la carretera. Sabía que las disculpas no significaban nada ahora sin acciones que las respaldaran. En mi corazón, la confianza ya no era algo que pudiera dar. Tenía que ser probada con el tiempo. El carro aceleró de regreso hacia Puebla. El viento de primavera soplaba a través de la ventana, pero no sentía nada excepto la nueva carga sobre mis hombros. Esta es la última vez, me dije a mí mismo. Y si Luis falla, lo dejaré ir para siempre. En los primeros días después del acuerdo, todo se desarrolló bajo una tensión reprimida. Permití que Luis se quedara temporalmente en la casa de mis padres, pero con condiciones claras. Tenía que estar bajo la supervisión tanto mía como de ellos, sin lugar para secretos o evasión. Dormirás en tu vieja recámara, pero la puerta permanece sin llave, y mamá y papá te vigilarán en cualquier momento, le dije mientras lo llevaba a casa, mi tono sin dejar lugar a discusión. Luis asintió vigorosamente, sin atreverse a objetar. Su apariencia demacrada persistía, pero un tenue destello de esperanza parpadeaba en sus ojos. Mis padres aceptaron, aunque mamá me miró con preocupación. ¿Estás seguro, hijo? Ya hemos sufrido suficiente. La abracé y susurré, estoy seguro, mamá. Pero esta vez, tengo el control total. No esperé. Inmediatamente arreglé para que Luis trabajara como empleado de almacén en un centro logístico en el Parque Industrial Finsa, en las afueras de Puebla, un lugar que conocía a través de un colega. Era un trabajo agotador, levantar y cargar mercancías, abastecer estantes, horarios fijos desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, salario pagado directamente en una cuenta bancaria en lugar de efectivo, y sin ambiente de fiesta alrededor, solo fábricas y camiones. Este trabajo no es fácil, pero te obligará a vivir con un horario adecuado, dije mientras lo llevaba a la entrevista. Luis miró por la ventana y murmuró, me esforzaré al máximo. El gerente, un hombre severo de mediana edad, lo miró de arriba abajo, luego asintió. Una semana de prueba. Recuerda, no llegues tarde. Esperé afuera, con el corazón latiendo, preguntándome si aguantaría. Pero Luis consiguió el trabajo, y suspiré aliviado. El primer paso estaba superado. Luis comenzó a trabajar regularmente, saliendo de casa al amanecer cuando aún estaba oscuro y regresando tarde en la noche, cuerpo exhausto y ropa cubierta de polvo y sudor. Vi el cambio en él desde los primeros días. No más vagabundeo porque estaba agotado después de cada turno. Mamá a menudo le preparaba el almuerzo. Sus ojos se iluminaban al ver a su hijo menor despertar temprano, vestido pulcramente con su uniforme. Papá asintió en silencio en señal de aprobación y a veces lo ayudaba a limpiar la motocicleta, el vehículo que usaba para viajar ya que yo no le prestaba el carro. Al mismo tiempo, Luis asistía a un grupo de apoyo semanal para la adicción al juego en un centro de la ciudad. Lo llevé a la primera sesión, esperando afuera y captando tenues fragmentos de discusión en el interior. Cada semana, recibía informes de confirmación de asistencia del centro, correos electrónicos detallados sobre su participación y lo que compartía. Está progresando y adaptándose mejor a este entorno, decía el primer informe, y lo releí, con el corazón acelerado con una mezcla de esperanza y duda. Para estar seguro, hacía llamadas sorpresa a Luis en momentos aleatorios sin previo aviso. A veces al mediodía mientras trabajaba, ¿cómo va hoy? ¿Cuál es tu progreso? Él respondía apresuradamente, voz cansada, pero genuina. Estoy cargando mercancías, hermano. Todo está bien. A veces tarde en la noche cuando llegaba a casa, ¿dónde estás? Cuéntame sobre el horario de hoy. Mis padres informaban lo que observaban diariamente. Entradas y salidas puntuales. Una actitud más humilde. Luis acostumbrándose gradualmente a la disciplina.
manteniendo su habitación ordenada, ayudando a mamá con los platos sin quejarse. Está cambiando para mejor, hijo, susurró mamá por teléfono una noche, voz temblorosa de emoción. Sonreí levemente, pero por dentro permanecí ansioso. ¿Era esto real o solo una fachada? Gradualmente, Luis se estableció en una rutina más estable, sin más arrebatos impulsivos o desapariciones inexplicables. Sin llamadas nocturnas desde bares, sin olor persistente a alcohol. Comenzó a enviarme fotos de su primer recibo de nómina mensual. Una cantidad modesta, pero ganada por él mismo. Ahorraré para comprar un regalo para mamá y papá primero, envió por mensaje de texto, y respondí brevemente, bien. Sigue así. Siempre que visitaba a mis padres, generalmente los fines de semana entre vuelos, nos reuníamos para las comidas de nuevo. Las cenas ya no eran tan pesadas como antes, ocasionales risas suaves surgían, como cuando papá contaba viejas historias de nuestra infancia, y Luis se reía en voz baja sin interrumpir. Mamá hacía su carne asada característica, y por primera vez en meses, realmente sonrió, sus arrugas suavizándose. Nuestra familia está mejorando, dijo, acariciando el cabello de Luis. Noté a mis padres sonriendo más, sus ojos menos tensos, como si una carga hubiera sido parcialmente levantada. Papá a menudo se sentaba en el garaje, jugueteando con coches junto a Luis, enseñándole cambios de aceite durante tardes tranquilas. Mamá compartía cómo los vecinos lo elogiaban. Ven a Luis ir a trabajar regularmente y dicen que el chico ha cambiado. Luis hablaba menos y escuchaba más, ya no discutiendo o resistiendo como antes. Cuando pregunté sobre el programa de adicción, compartió detalles. Hoy, el grupo habló sobre las tentaciones. Compartí mi vieja historia. Ahora, es difícil, pero me esforzaré más. Vi las primeras señales de madurez en Luis, aunque todavía torpe y lento. Cómo se disculpaba por llegar un poco tarde. Cómo lavaba su propia ropa. Cómo preguntaba sobre mi trabajo en lugar de centrarse solo en él mismo. Después de un tiempo, unos 3 meses, con ingresos estables, Luis sugirió mudarse para alquilar una habitación cerca de su lugar de trabajo. Será más conveniente para el trabajo, hermano, y no quiero seguir interrumpiendo la rutina de mamá y papá, dijo una noche en la mesa de la cena. Su voz era sincera, ojos encontrándose con los míos sin evasión. Lo sopesé cuidadosamente, quedándome despierto toda la noche, equilibrando los riesgos contra la oportunidad. Si te mudas, la supervisión sigue siendo la misma. Informes semanales y controles sorpresa, dije, y él asintió de inmediato. Mis padres dudaron al principio, pero finalmente aceptaron, y lo ayudé a encontrar una renta barata cerca del centro logístico. El día de la mudanza, Luis los abrazó, voz ahogada. Prometo que visitaré a menudo. Desde que Luis se mudó, pequeños cambios comenzaron a aparecer, haciéndome observar con ansiedad. Había momentos en que llamaba y él contestaba más lento de lo habitual. El teléfono sonaba más tiempo. Su voz ligeramente sin aliento. Estaba en la regadera, hermano. No dije nada, pero tomé nota mental. 1 o 2 veces, el centro de adicción informó que había solicitado una sesión libre. Cuando pregunté, dijo que se debía a un cambio de turno. El turno de noche me dejó exhausto, así que me salté una sesión. Explicó, voz casual, pero me sentí incómodo. Mis padres dijeron que visitaba con menos frecuencia, siempre citando el trabajo. Llama y dice que vendrá el fin de semana, pero luego surge algo repentino. Me dijeron con preocupación. Mamá susurró, ¿qué piensas? ¿Está bien? Los tranquilicé, pero dentro de mí esa inquietud familiar se estaba arrastrando de nuevo como una sombra acechante. No tenía pruebas concretas para sospechar nada. Los pagos de nómina aún llegaban regularmente. La mayoría de los informes de rehabilitación eran positivos, y cuando pasaba por su renta sin previo aviso, todo estaba limpio. Sin olor a alcohol o boletos de apuestas, pero el silencio prolongado a veces podía ser más aterrador que los errores ruidosos. Las llamadas se volvieron menos, los mensajes más cortos, y comencé a preguntarme, ¿está Luis ocultando algo, o solo cansado? En cada vuelo, me sentaba mirando las nubes, y la preocupación surgía. Todo comenzó a desviarse de la pista original lenta pero inconfundiblemente, como una pequeña grieta en un parabrisas extendiéndose gradualmente en una telaraña. Al principio,
Eran solo detalles menores. Una llamada que hice durante el descanso del almuerzo que sonó durante mucho tiempo antes de ir al correo de voz, seguida horas más tarde por un mensaje de texto. Estaba en una reunión, hermano. Revisé el horario del programa de adicción a través de correos electrónicos del centro y noté que Luis ya no asistía regularmente. Sesiones perdidas sin previo aviso con notas vagas como asuntos personales. Mi corazón se aceleró mientras leía los informes, pero cuando llamé para preguntar, él solo forzó una risa por teléfono. Estaba demasiado cansado, así que cambié a otra sesión. Está bien, hermano. Su voz sonaba normal, pero había algo tenso en ella que me dejó incómodo. Decidí contactar a su lugar de trabajo, el centro logístico, para verificar. Cuando llamé al gerente, suspiró por teléfono. Luis, no viene regularmente. Frecuentemente pide tiempo libre, incluso se salta turnos sin aviso. Le hemos advertido, pero no escucha. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome congelado en mi departamento de la Ciudad de México, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. Los fines de semana que visitaba a mis padres en Puebla, Luis aparecía mucho menos a menudo, ya no pasaba con pequeños regalos o historias alegres como antes. Dice que está ocupado con el trabajo, me dijo mamá, con voz preocupada, ojos mirando por la ventana como si esperara. Papá negó con la cabeza. Tal vez el chico está realmente cansado. Pero podía ver claramente la inquietud en sus ojos, y dentro de mí, la sospecha creció. Una vez, Luis apareció brevemente en una tarde de fin de semana mientras yo estaba en casa de mis padres arreglando el garaje. Pasó, ropa arrugada, ojeras bajo los ojos, y solo se quedó unos minutos. Vine a visitar a mamá y papá, dijo, voz evitando mi mirada. Lo presioné de inmediato. ¿Por qué has sido tan malo informando? ¿Cómo va el programa de adicción? ¿Está bien el trabajo? Luis respondió vagamente, citando fatiga o cambios de turno. Estoy exhausto, hermano. Muchos turnos de noche. Te contaré más mañana. Cuando profundicé. ¿Dónde está el informe de rehabilitación de esta semana? Necesito verlo. Se irritó, evitando mis ojos, cara enrojecida. Deja de controlarme así. Soy un adulto. Su tono era agudo. Luego se levantó abruptamente, se despidió apresuradamente de mis padres y se fue enfadado, dando un portazo. Me quedé allí, corazón latiendo, la sensación familiar de evasión inundando de nuevo, igual que las veces anteriores cuando mintió sobre deudas y juegos de azar. Comencé a reconocer esas señales familiares como una vieja canción resonando, esquivando preguntas, excusas vagas, irritabilidad cuando se le presionaba. Una sensación pesada se instaló en mí, aunque todavía no tenía pruebas concretas, sin boletos de apuestas, sin olor a alcohol por teléfono. Pero la preocupación se acumuló, manteniéndome despierto por la noche en habitaciones de hotel después de vuelos, mi mente dando vueltas. ¿Está recayendo? Me preguntaba, imaginando lo peor. Luis de vuelta en el casino, nuevas deudas acumulándose y todos mis esfuerzos, el acuerdo con la mafia, la supervisión mensual desmoronándose en nada. Intensifiqué mis controles, llamando más inesperadamente. Pero cada vez que contestaba, su voz se volvía más distante. Entonces una noche, después de un largo vuelo desde Nueva York, decidí visitar el departamento de Luis sin previo aviso. Caía una lluvia ligera. El viento frío me picaba la cara mientras conducía por los suburbios. Luces de calle amarillentas reflejándose en la carretera mojada. Mi corazón latía, tenso como si anticipara una tormenta que se avecinaba. Cuando llegué, el viejo edificio de alquiler estaba mayormente oscuro, solo unas pocas ventanas encendidas. La puerta de Luis estaba entreabierta, sin llave, la primera señal que me inquietó. La empujé para abrirla. Las bisagras crujieron fuertemente en el pasillo silencioso. La escena ante mí me dejó atónito como si me hubiera caído un rayo. Luis estaba desplomado en el viejo sofá en un estupor de borrachera, respirando pesadamente, roncando mezclado con murmullos incoherentes. Su rostro estaba enrojecido, cabello desaliñado, ropa arrugada y apestando a alcohol, polvo y sudor.
Esparcidos sobre la mesa y el suelo había papeles de apuestas, boletos de fútbol, recibos de casino con números rojos deslumbrantes mezclados con botellas de licor vacías rodando, documentos de préstamos nuevos con firmas garabateadas, todo caótico como un campo de batalla. La habitación estaba espesa con el hedor a alcohol, humo de cigarrillo rancio y sudor agrio. Me quedé congelado unos segundos. El shock se convirtió rápidamente en una ira creciente ardiendo como fuego. Todos los esfuerzos anteriores, los meses de supervisión, el trato con la mafia, la tenue esperanza destrozada por completo en ese momento. Mis manos se cerraron en puños doliendo de tensión. Corrí y sacudí su hombro con fuerza. Luis, despierta ahora mismo, gruñí, voz baja pero tensa, luchando por contener la ira hirviendo en mi pecho. Luis abrió los ojos aturdido, mirada nublada por el alcohol. Parpadeó repetidamente, tratando de enfocarse en mí. ¿Por qué estás aquí?, balbuceó lentamente. Voz ronca. Estaba durmiendo. ¿Por qué haces tanto ruido? Lo agarré del cuello y lo puse de pie de un tirón. Mira alrededor de esta habitación, dije, voz temblando de furia. Mira esos boletos de apuestas. Mira las botellas. Mira esos papeles de préstamo nuevos. ¿Es esto lo que llamas intentar? ¿Es así como le pagas a mamá y papá y a mí? Luis respiraba pesadamente. Sus ojos parpadearon por un momento antes de volverse desafiantes. No lo entiendes, dijo más fuerte, voz volviéndose aguda. Siempre estás mirando desde tu superioridad moral, juzgándome. ¿Sabes lo pesado que se siente ser controlado cada día, cada llamada, cada informe? Porque nunca has logrado mantenerte de pie por ti mismo. Eres un hombre sin columna vertebral, débil y cobarde, respondí, voz baja pero cortante. Si pudieras, yo no tendría que estar aquí. Luis empujó mi mano, tambaleándose sobre sus pies, cara enrojecida. Estoy harto de eso, gritó, harto de tener que demostrarte siempre lo que estoy haciendo, dónde estoy, si estoy siendo bueno. No soy tu prisionero. No eres mi prisionero. Eres alguien a quien se le ha dado oportunidad tras oportunidad, y cada vez la pisoteas. Luis se burló con una sonrisa retorcida y amarga. Al menos vivo a mi manera. No siempre agachando la cabeza, siguiendo tus órdenes como un don nadie inútil. Eso no es vivir, dije lentamente, cada palabra pesada. Eso eres tú destruyéndote a ti mismo y arrastrando a mamá y papá contigo. ¿Te das cuenta de lo que les pasaría si yo no hubiera intervenido? Luis gritó, voz quebrándose por la borrachera y la desesperación. Suficiente. No te necesito más. No necesito tu dinero. No necesito tu control ni tu lástima. Solo vete. La habitación cayó en un silencio sepulcral después de eso. Miré a Luis durante mucho tiempo como si mirara a un extraño. Finalmente, solté mi agarre y di un paso atrás. Mi voz se volvió helada. Bien. Vive tu vida de la manera que elijas. Hice una pausa, encontrando sus ojos directamente. Pero no arrastres a mamá y papá contigo nunca más. Me di la vuelta y salí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, cerrando una conversación que sabía que no tenía vuelta atrás. En el viaje a casa, llovió fuertemente. El parabrisas se borró con el agua, pero no lo limpié, solo conduje con rabia ciega. Sabía que había llegado al límite final. No más perdón, no más rescate. Cuando llegué a la casa de mis padres en Puebla, era tarde, pero aún así les conté todo, voz quebrándose de emoción. Mis padres se sentaron en un silencio atónito, incapaces de hablar, caras pálidas bajo la luz de la sala. Mamá lloró, lágrimas corriendo incontrolablemente, mano temblorosa cubriendo su boca como si temiera que los sollozos escaparan. Papá bajó la cabeza, hombros caídos bajo un peso invisible. Sus ojos estaban rojos pero secos, solo soltando un largo, profundo y cansado suspiro, como si las palabras se hubieran vuelto inútiles ahora. Los miré y me di cuenta de que cada vez que Luis caía de nuevo, los que soportaban las consecuencias más pesadas eran siempre mis padres. Las noches de insomnio, de preocupación, lágrimas de decepción, salud desgastada por el estrés. Una dura verdad surgió en mi corazón. No todos pueden ser salvados, incluso cuando has hecho todo lo posible. Los abracé,
sintiendo sus cuerpos frágiles, y prometí en silencio que de ahora en adelante los protegería, incluso si eso significaba cortar lazos con Luis para siempre. Los días que siguieron pasaron en una espesa niebla. Regresé al trabajo con vuelos encadenándose uno tras otro en un ciclo interminable de la Ciudad de México a Los Ángeles, luego dando la vuelta a Nueva York. Cada despegue, trataba de mantener mi mente ocupada con listas de pasajeros, controles de seguridad, sirviendo comidas, cualquier cosa para olvidar la imagen de esa caótica habitación de alquiler. Pero en las noches tardías en hoteles desconocidos, los recuerdos seguían inundando, el hedor abrumador a alcohol, los boletos de apuestas esparcidos y la voz aguda de Luis gritando resonando en mi cabeza. Llamaba a mis padres todos los días, tratando de mantener mi voz estable, como si todo estuviera bien. ¿Cómo han estado, mamá y papá? ¿Están comiendo bien?, preguntaba, aunque ya adivinaba la respuesta. Al otro lado, mamá respondía lentamente, su voz débil y temblorosa. Estamos bien, hijo. No te preocupes. Es solo que a veces pienso en Luis, preguntándome cómo está ahora. Papá tomaba el teléfono, su voz baja y breve. Concéntrate en tu trabajo, hijo. Podemos encargarnos de las cosas aquí. Podía escuchar las pausas en sus palabras, entendiendo que estaban tratando de ocultar su dolor para que yo no me preocupara. Y yo hacía lo mismo, ocultando mi propio vacío, el dolor de haber esperado tanto, solo para enfrentar otra decepción más. Luis desapareció después de esa discusión. Sin llamadas, sin mensajes, sin regreso a casa. No fui a buscarlo, no dispuesto a involucrarme más. Pero la preocupación persistía silenciosamente cada día. ¿Vendrían los prestamistas tras nosotros? ¿Serían arrastrados mis padres? Sin embargo, en el fondo el remordimiento aún ardía, humeante persistente como una herida que no había sanado antes de ser tocada de nuevo cada noche. Entonces, una tarde sofocante de verano, acababa de aterrizar para una escala después de un largo vuelo desde Madrid. Mi cuerpo estaba exhausto, ojos ardiendo por falta de sueño, espalda doliendo terriblemente por horas de estar de pie y sirviendo. El aeropuerto internacional Benito Juárez estaba abarrotado, anuncios sonando, el olor a café mezclado con gases de escape. Arrastré mi maleta hacia la sala de espera soñando con un largo sueño en mi departamento, pero entonces mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. La pantalla mostraba a Leticia, mi madre. Mi corazón latió un poco más rápido, un mal presentimiento arrastrándose. ¿Por qué llama mamá a esta hora? Me pregunté, luego contesté. Su voz temblaba, quebrándose a través de la línea. Tu papá se ha ido. Ven a casa de inmediato. Me congelé en el lugar, sintiendo como si toda la fuerza hubiera sido drenada de mi cuerpo en segundos. El teléfono casi se me resbaló de la mano. Mis oídos zumbaban. El mundo a mi alrededor se desenfocó. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué le pasó a papá? Mi voz se quebró, incapaz de creerlo. Mi padre, el hombre fuerte que me enseñó a manejar, que me sostuvo cuando mamá estaba enferma, se había ido. Imposible. Hace solo una semana, lo había llevado a un chequeo de rutina en el hospital local. Bromeó, contó viejas historias, incluso con condiciones subyacentes como presión arterial alta y diabetes, pero estaba alerta. Sin signos peligrosos. Estoy bien, hijo. No te preocupes, dijo, palmeando mi hombro. Y ahora se había ido. Mamá sollozó por teléfono. Ataque cardíaco repentino. Los médicos no pudieron salvarlo. Ven de inmediato. Te necesito más que nunca ahora. Tragué saliva, tratando de mantener la calma en medio del bullicioso aeropuerto. Pasajeros pasando como fantasmas. Estaré allí de inmediato. Aguanta, mamá. Informé urgentemente a la aerolínea, voz temblando mientras explicaba la emergencia familiar. Me sacaron del horario de inmediato y organizaron el vuelo más temprano de regreso a Puebla, o al aeropuerto más cercano. Afortunadamente, a solo unas horas de distancia en carro. En ese corto viaje, me senté inmóvil, mirando las nubes blancas, si voló, o la carretera, mi mente tambaleándose con recuerdos. Papá enseñándome fútbol en el patio trasero, arreglando la vieja camioneta, sonriendo en mi graduación. ¿Por qué tan repentino? ¿Y Luis, estaba involucrado? Desde el aeropuerto hasta el hospital, conduje como un maníaco,
manos agarrando el volante con fuerza, faros atravesando la oscura autopista. Mi mente giraba imágenes de papá destellando como una película, él sonriendo, suspirando por Luis, abrazando a mamá. Hace solo una semana, lo llevé a un chequeo. El médico lo examinó, dijo que estaba estable, solo necesitaba tomar medicamentos regularmente. Sin señales. ¿Cómo pudo pasar esto? Pisé el acelerador más fuerte. El viento aullaba a través de la ventana agrietada, corazón latiendo con ansiedad y dolor. ¿Por qué me dejaste, papá?, murmuré, lágrimas corriendo. Cuando llegué al hospital, las luces de neón eran fríamente blancas. El olor a desinfectante golpeó mi nariz. Corrí al mostrador de recepción, sin aliento. El nombre de mi padre es Roberto Yáñez. ¿Dónde está ahora? Me llevaron a la sala de espera familiar, un pequeño espacio con sillas de plástico y paredes blancas crudas. Mamá estaba sentada en silencio en la esquina, rostro demacrado, ojos rojos e hinchados, manos agarrando un pañuelo arrugado. Cuando me vio, estalló en sollozos, poniéndose de pie temblorosamente para abrazarme con fuerza como si se aferrara a su último apoyo. Me dolía, pero traté de mantener la calma, abrazándola y tranquilizándola. Estoy aquí ahora. Todo estará bien. Acaricié su espalda, sintiendo su frágil calor. Mis propias lágrimas cayeron después de que ella se calmó un poco, sentándose y secándose los ojos. Pregunté qué pasó, voz ahogada por contener los sollozos. Mamá relató, voz quebrándose con sollozos. Luis vino a la casa temprano esta mañana, pidió dinero, dijo que las deudas eran urgentes. Nos negamos, dijimos que ya no podíamos permitírnoslo, y no podíamos seguir ayudando como antes. Hizo una pausa, secándose las lágrimas, luego continuó. Luis se decepcionó. Luego padre e hijo discutieron. Papá lo regañó, diciendo que había arruinado a toda la familia. Luis se enojó, lanzándoles palabras duras sin control. En el punto álgido de la discusión, papá de repente se agarró el pecho, rostro palideciendo, luego colapsó, un ataque cardíaco demasiado repentino. Mamá llamó frenéticamente a los servicios de emergencia, pero todo sucedió demasiado rápido. Para cuando llevaron a papá al hospital, era demasiado tarde. Al escuchar eso, la rabia surgió a través de mí, mis manos se cerraron en puños tan fuerte que dolían, la sangre corriendo caliente a mi cabeza. Luis. De nuevo, Luis, ese hermano arruinado después de que todo regresara rogando por dinero. Y ahora causó indirectamente la muerte de papá. Gruñí con los dientes apretados, levantándome para ir a buscarlo en ese momento, corazón latiendo como tambores de guerra, ira nublando la razón. Pero mamá me detuvo, agarrando mi camisa con fuerza, voz temblorosa. Huyó después de que sucedió. Necesitas quedarte y manejar el funeral de tu padre. No dejes que la ira empeore las cosas. Lloró, ojos suplicantes, y tuve que reprimir la furia sentándome de nuevo para abrazarla, aunque el fuego aún ardía en mi pecho. Nos sentamos allí durante horas esperando procedimientos, el aire frío del hospital envolviéndonos. Llamé a la aerolínea para extender el permiso y comencé a manejar el papeleo, tareas mecánicas para distraer del dolor. El funeral se llevó a cabo 3 días después en una atmósfera pesada en el cementerio local en Puebla. Caía una lluvia ligera. El viento frío soplaba a través de las filas de lápidas. El olor a tierra mojada mezclado con flores funerarias. Vecinos y viejos amigos vinieron a presentar sus respetos al hombre amable que había vivido para su familia. El señor Sánchez del taller mecánico cercano. La señora Rosa Álvarez, la vecina, algunos de los viejos colegas de papá. Abrazaron a mamá, susurrando condolencias. Roberto era un buen hombre. Lo sentimos mucho. Me paré junto al ataúd, manos apretadas, mirando a papá, yaciendo pacíficamente, rostro libre de dolor. Mamá lloró todo el tiempo, apoyándose en mí. Traté de mantenerme firme, organizando todo, flores, elogios, música funeraria. Durante el servicio, mientras el sacerdote leía oraciones, y todos inclinaban la cabeza. Luis apareció tarde, entrando a escondidas por la parte de atrás. Apariencia inestable, ropa arrugada, ojos rojos evitando el contacto, barba descuidada. Cuando vi a Luis en el funeral, toda la rabia reprimida por la muerte de papá explotó tan intensa que perdí el control.
Cargué directamente contra él, agarrando su cuello y empujándolo fuerte contra las sillas detrás. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí, Luis?, rugí, voz quebrándose en el silencioso espacio funerario. Después de todo lo que has hecho, todavía tienes el descaro de pararte ante el ataúd de papá. Luis entró en pánico, luchando por levantarse. Escúchame, hermano. No quería que esto pasara. No fue mi intención. Lo juro. Esas palabras echaron leña al fuego. Me abalancé de nuevo, derribándolo una vez más, y golpeándolo en la cara, golpeando y gritando en desesperación. No fue tu intención. Discutiste con papá hasta que se agarró el pecho y colapsó. Le gritaste, lo empujaste al límite, y ahora me dices que no fue tu intención. Luis gritó de vuelta, protegiéndose la cara mientras intentaba defenderse. No sabía que papá estaba tan enfermo. Solo estaba demasiado enfadado. Grité con voz ronca. Cállate. Tú estar demasiado enfadado lo mató. Si no fuera por ti, todavía estaría vivo. Si no hubieras destruido esta familia, papá no habría muerto con tal resentimiento. El forcejeo sumió el funeral en el caos. Varios hombres corrieron para retenerme mientras otros rápidamente apartaban a Luis. Suficiente. Por favor, paren. Este es un funeral, no un lugar para pelear. Mamá estalló en sollozos, corriendo a agarrar mi brazo. Hijo, te lo ruego, tu papá no querría ver esto. Solo entonces me detuve. Mis manos cayeron flácidas. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La rabia disminuyó, dejando un vacío sofocante de dolor. Me derrumbé llorando, sollozos estallando en la capilla. Papá intentó toda su vida mantener a esta familia unida, me ahogué, mirando a Luis con ojos desesperados. Y tú lo destruiste todo. Y luego te paras aquí diciendo que no fue tu intención. Luis no dijo nada más. Se liberó de los que lo sostenían, se dio la vuelta y corrió del funeral, lanzándose a la fuerte lluvia como alguien huyendo de su propia culpa. El servicio continuó en una atmósfera aún más pesada. La gente susurraba, pero no me importaba. Completé los procedimientos finales para papá, firmando papeles, arreglando la tumba, despidiendo a los invitados. Cuando todos habían dejado el cementerio, tranquilo con solo el golpeteo de la lluvia, me paré en silencio ante la tumba de papá, mirando la lápida grabada con Roberto Yáñez, lágrimas corriendo mezcladas con la lluvia. A partir de ese momento, me di cuenta de que nuestra familia había cruzado una grieta insanable. Papá se fue, Luis desapareció, dejándonos solo a mamá y a mí en un vasto vacío. Me arrodillé, mano tocando la tierra fría y húmeda, voz vacilante. Papá, siento no haber mantenido a mi hermano bajo control, por dejar que las cosas llegaran a este día. Prometo quedarme con mamá para cuidarla en tu lugar. El viento aullaba a través del cementerio, llevando frío escalofriante y dolor sin palabras. Y en ese momento, entendí que la vida a partir de ahora sería diferente, más solitaria, más pesada, pero ya no me permitía ser débil. En los días posteriores al funeral, tomé una licencia extendida para quedarme con mi madre, dejando de lado temporalmente el trabajo familiar de altos vuelos que una vez había visto como un escape de la realidad. La aerolínea lo aprobó de inmediato, tal vez porque mi voz por teléfono sonaba tan agotada, tan desesperada. No quería dejar Puebla. No quería dejar a mamá sola en la casa que ahora se sentía vasta y vacía, llena de vacíos que papá había ocupado una vez. Cada mañana cuando despertaba, la veía sentada en la mesa de la cocina sosteniendo una taza de café frío. Ojos mirando hacia el patio trasero donde papá solía cuidar las flores. Me ocupé de todo alrededor de la casa. Limpiar el garaje lleno de herramientas de papá, organizar los papeles del testamento, incluso cocinar las comidas sencillas que le gustaban. Sopa de pollo, pan tostado con mermelada de fresa. En esas mañanas tranquilas, nos sentábamos uno frente al otro, hablando poco. Solo el tintineo de cucharas contra platos y el viento fuera de la ventana. En las noches cuando ella no podía dormir, me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, contando viejas historias sobre mis vuelos, las ciudades que había visitado, solo para ayudarla a olvidar el dolor, aunque fuera por un momento. Sentí su mano apretar la mía con fuerza, como si temiera soltar y perder su última ancla. La pérdida hizo que la casa se sintiera opresivamente vacía, como una tumba viviente perseguida por recuerdos en todas partes.
El sofá donde papá solía sentarse a leer el periódico. El garaje con la vieja camioneta polvorienta. La sala de estar extrañando su risa. Cada rincón lo evocaba apretando mi corazón. Pero mi presencia le dio a mamá algo en que apoyarse. Comenzó a comer más, sonriendo levemente cuando contaba historias divertidas de viejos vuelos, e incluso saliendo a regar las flores, aunque sus manos temblaban. «Eres tan parecido a tu papá, Diego», dijo suavemente un día, voz temblorosa. No ruidoso, no hablador, pero siempre allí cuando alguien te necesita. Sus ojos estaban rojos, pero una leve sonrisa cruzó su rostro. La abracé, sintiendo su frágil calor, y juré para mis adentros ser fuerte, por ella, por lo que quedaba de nuestra familia. Aproximadamente una semana después, cuando el dolor aún estaba crudo, recibí una carta escrita a mano de Luis. El sobre blanco estaba arrugado, con matasellos de una oficina de correos suburbana. Sin nombre del remitente, pero la letra familiar hizo que mi corazón latiera con fuerza. Abrí la carta en la sala de estar bajo la tenue luz amarilla proyectando sombras en el suelo tranquilo. Luego lentamente la leí en voz alta a mamá. Cada línea parecía escrita con una moderación desesperada, pesada y temblorosa, como si Luis hubiera hecho una pausa muchas veces para tragar lágrimas antes de continuar. Queridos Diego y mamá, escribo estas palabras porque no tengo el coraje de enfrentarlos. Me arrepiento de todo. Un arrepentimiento que llega demasiado tarde después de la muerte de papá. Sé claramente que las palabras que dije ese día, esa ira incontrolada, empujaron a papá a su momento final. Hice una pausa por un instante, luego continué bajando la voz. Admito todo lo que he hecho, juegos de azar, mentiras, traición y destruir gradualmente esta familia. Espero que tú y mamá puedan perdonarme, aunque sé que no lo merezco. Algunos errores no se pueden arreglar. Solo se pueden cargar de por vida. La carta terminaba con líneas más cortas, más pesadas que todo el resto. Me voy lejos. Elijo dejar a la familia para no causarles a ti y a mamá más dolor. Quiero que ambos vivan en paz incluso sin mí. Por favor, no me busquen, Luis. Cuando terminé de leer, la habitación se hundió en el silencio. Solo la luz amarilla parpadeante y la tristeza tranquila extendiéndose como una herida que se había formado costra pero aún dolía profundamente por dentro. Mamá se sentó inmóvil, lágrimas corriendo, manos agarrando la carta hasta que se arrugó. ¿Realmente se ha arrepentido?, susurró, voz temblorosa. No respondí, solo la abracé, mi corazón dividido entre la ira y la lástima. La carta se sintió como una despedida, y después de ella no hubo noticias directas de Luis. No busqué, pero ocasionalmente a través de viejos conocidos, un amigo de la escuela secundaria o un antiguo dueño de bar, escuché fragmentos dispersos de información. Dijeron que Luis había dejado la ciudad, tal vez dirigiéndose al norte o a la costa, haciendo trabajo manual simple como construcción o recolección de fruta estacional, viviendo tranquilamente en un motel barato, manteniéndose alejado del juego y las viejas conexiones. Nadie sabía exactamente dónde, solo que no había regresado a sus viejas costumbres. Sin rumores de deudas, sin avistamientos en casinos. Realmente ha cambiado, Diego, dijo uno. Pero solo asentí, corazón lleno de duda mezclada con tenue esperanza. 2 años pasaron como un río lento, llevándose parte del dolor, pero dejando cicatrices profundas. Regresé a la vida diaria y al trabajo. Los vuelos se reanudaron desde la Ciudad de México a París, luego dando la vuelta a Tokio. En medio de las nubes blancas, aprendí a mantener una distancia saludable del pasado. Ya no buscando noticias de Luis diariamente. Ya no yaciendo despierto pensando en sus traiciones. El trabajo se convirtió en un escape, sirviendo a los pasajeros, sonriendo cortésmente, disfrutando de momentos pacíficos en el cielo. Mamá sanó gradualmente. El dolor no desapareció, pero ya no la ahogaba todos los días. Se unió a un grupo de apoyo en la iglesia, cuidaba más las flores e incluso me llamaba semanalmente para compartir historias de vecinos. Estoy mejorando, hijo, dijo, voz más estable. Todavía nos reuníamos para las fiestas, pero nunca mencionábamos a Luis, su nombre como un fantasma distante. En el aniversario del fallecimiento de papá, una tarde fría de otoño, llevé a mamá a visitar la tumba. El cielo estaba nublado, hojas amarillas revoloteaban a lo largo del camino hacia el cementerio de Puebla.
El cementerio estaba tranquilo, solo el viento susurrando a través de las lápidas y nuestros pasos lentos en el camino de grava. Mamá sostenía un ramo de rosas, las favoritas de papá, agarrando mi mano con fuerza, voz suave. Han pasado 2 años, hijo. Asentí, corazón pesado. Recuerdos del funeral inundando, la lluvia, la pelea con Luis, el dolor desgarrador. Al acercarnos a la tumba de papá, vimos a un hombre arrodillado ante ella, hombros temblando en silencio. Estaba delgado, curtido, cabello largo y desaliñado, ropa simple pero limpia. Era Luis llorando en silencio, inconsciente de cualquiera detrás de él. Mi corazón se contrajo, la tensión surgió. Después de 2 años, estaba de vuelta. Mamá se congeló, mano cubriendo su boca, lágrimas corriendo. Luis pareció sentirnos girar. Su rostro demacrado, pero ya no nublado por el alcohol. Reconociendo a mamá y a mí, entró en pánico, parándose abruptamente, instintivamente retrocediendo, ojos evasivos. Leticia gritó, voz temblorosa, pero lo suficientemente clara para detenerlo. No te vayas todavía. Al menos quédate un poco. No quiero que te vayas así. Luis se detuvo, inclinando la cabeza abajo, hombros temblando ligeramente. Después de un momento, habló, voz ronca y suave, como si temiera romper el silencio. Mamá, Diego, lo siento. Llevo la obsesión por la muerte de papá todos los días. Sé lo que causé. Traición, lastimar a todos, destruir esta familia. No me atrevo a pedir perdón. Solo espero que entiendan que realmente me arrepiento. Admitió todo, lágrimas corriendo, pero no suplicó. Solo relató los últimos 2 años. Trabajo manual, manteniéndose alejado del juego, viviendo solo para expiar. Mamá escuchó en silencio, ni regañando ni perdonando, solo asintiendo levemente. Sé que has intentado vivir decentemente, y creo que es real. Pero algunas pérdidas no se pueden compensar. Las cargarás de por vida. Entre nosotros había un pesado silencio. El viento soplaba, llevando hojas cayendo donde todos entendimos que algunas pérdidas son irreparables. Algunos errores indelebles. Y ese vínculo familiar, aunque la sangre permanecía, nunca podría volver a ser lo que era. Sin abrazos, sin gran perdón, solo reconocimiento silencioso. Luis hizo una reverencia por última vez, luego se dio la vuelta y caminó lentamente lejos del cementerio, su figura desvaneciéndose detrás de las lápidas. Me quedé mirando, recordando todo el viaje. Desde la confianza inicial cuando Luis prometió cambiar hace 3 años hasta la primera traición con la hipoteca de la casa, la ira al descubrir la venta falsificada, la pérdida cuando mis padres vivieron sin hogar, la ayuda condicional, la breve felicidad, la recaída y finalmente la muerte de papá. Cada momento como un corte de cuchillo de la esperanza a la desesperación, del amor a dejar ir. El viento soplaba más fuerte. Las hojas se arremolinaban alrededor de la tumba y me di cuenta de que no todos los que cambian lo hacen para ser perdonados. Luis quizás había cambiado pero demasiado tarde con demasiado daño y no toda la ayuda debería continuar para siempre. A veces dejar ir es la única forma de amar. La lección restante eran los límites. El amor no significa sacrificio personal incondicional y el perdón no requiere venir con darle a alguien otra oportunidad de lastimarte. Aprendí eso a través de años dolorosos, vuelos solitarios, noches junto a la tumba de papá. La historia se cerró en la quietud del cementerio, donde entendí que lo más importante que podía hacer por mi familia era proteger a los que todavía estaban aquí. Mamá, con su frágil sonrisa, y aprendí a soltar lo que no se podía salvar, caminamos a casa de la mano. El viento de otoño traía una nueva, aunque pequeña esperanza. La vida continuaba con cicatrices como recordatorios, pero también fuerza para seguir adelante.